Muy buenas tardes. Es un placer tremendo estar con ustedes. Saludos de parte de la asamblea también. Ellos saben que estoy acá y estoy para ministrar la palabra y están orando para que el Señor bendiga. Mi esposa lamenta no estar porque se quedó cuidando a su mamá. Y yo me disculpo por ella. Ella no mandó disculpas, solamente saludos. Oremos. Padre nuestro, quisiéramos pedir delante de ti que nos hables, que en esto tan delicado tomemos la determinación de solamente escuchar tu voz y dejar de comprar al mundo ideas que dejarán a nuestros hijos en bancarrota. Guíanos a través de tu Santo Espíritu a hablar tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Les invito a que vayamos a Efesios capítulo 6. Vamos a leer aquí solamente un versículo. Y luego vamos a leer un segundo versículo en el mismo libro, pero en el capítulo 5, el verso 1. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Un niñito de 13 años llamado Arturo se levantó muy temprano junto con su hermano de 10 años. Por fin había llegado el día esperado, el día que se le había prometido que iban a ir al circo que estaba en el pueblo. Se sentaron con papá y mamá a la mesa a la hora del almuerzo. Y de repente suena el teléfono. Era del trabajo de papá. Una situación urgente que necesitaba su atención. Usted podía ver la desilusión en el rostro de Arturo. Hasta que oyó las palabras siguientes: yo sé que esperan que yo vaya, pero no puedo ir. Tendrá que resolver otro. Volvió y se sentó a la mesa. Y su esposa le dice: ¿tú sabías que el circo vuelve el año que viene? Y él dijo: yo sé, pero no su niñez. Esa es una gran realidad. A nuestros hijos solamente lo vamos a poder criar una vez. En esto no hay una segunda oportunidad.
O lo hacemos bien una vez, o no tenemos la oportunidad de hacerlo más. Y usted sabe cuál es la otra alternativa, ¿verdad? Si no lo hacemos bien la primera vez, ¿cómo lo hicimos? Mal. Solamente hay dos opciones, o bien o mal. Teniendo esto en cuenta, quisiéramos explorar algo de la enseñanza bíblica acerca de la crianza de los hijos. En esto no nos presentamos, o no me presento yo mismo, como un ejemplo, un modelo a seguir, sino uno que con ustedes debe con diligencia buscar aplicar estos principios en la crianza de sus propios hijos. Es en un sentido como un padre buscando también cómo complacer a Dios en esta área de mi vida. Y mi oración es que ustedes que están criando hijos estén haciendo ese mismo tipo de oración delante de Dios. Ahora, yo sé que el hablar de esto en la asamblea pudiera incluso apagar la atención de muchos de ustedes que no son padres, o aquellos que ya pasaron por la crianza de los hijos. Pero yo les prometo que no debe ser así, o yo les aseguro que no debe ser así. Si usted es abuelo, usted tiene la responsabilidad de todavía guiar a sus hijos para que críen a lo que ellos tienen ahora de la manera correcta. Si usted es hijo, usted debe estar apreciando lo que sus padres están tratando de hacer con usted. Entonces debe prestar atención todavía, aunque usted mismo no sea padre en este mismo instante. Y la razón también de que usted un día va a ser padre, probablemente. Así que puede y debe poner también atención. Quisiera comenzar con una declaración que en teoría todos nosotros estamos de acuerdo con ella. Lo digo en teoría, es que al decirla ustedes todos van a decir amén, van a decir sí. Pero que cuando llega el momento de la práctica, me temo que la mayoría violamos. No digo ustedes, pero yo sé que soy culpable de haber violado esta gran realidad. Y aquí les va la teoría. La Escritura, la Biblia, es suficiente para equiparnos para ser buenos padres. ¿Amén? Amén. ¿Verdad que sí? La Biblia, las Escrituras, son suficientes para equiparnos. Pablo le dijo a Timoteo: toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y es una buena obra criar hijos en el temor de Dios? Claro que sí. Entonces la Biblia es suficiente para equipar. Sin embargo, cuando miramos de pasada la Biblia, nos damos cuenta que parece, a nuestra apreciación, parece insuficiente para la crianza de los hijos. En el sentido de que cuando uno lo compara con todos los seminarios que hay allá afuera acerca de cómo criar hijos, con toda una rama científica de psicología de la niñez, la Biblia parece carecer técnicas, métodos que los otros tienen. 10 pasos para un niño excelente. La conducta resumida a 3, que no sé. La Biblia no tiene eso. Es más, miren, en español, cuando nosotros lo leímos, el versículo 4 del capítulo 6, son 18 palabras que Pablo usa para decirnos la crianza de los hijos, como debe ser. Wow. Mire, usted va ahora mismo a una biblioteca y usted va al área del desarrollo de los niños, y usted va a encontrar ahí una inmensidad de libros. Sin embargo, la palabra de Dios
se limita a decirnos: Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué debemos hacer nosotros? Explorar qué quiere decir esa oración y de ella sacar nosotros los principios que necesitamos con la ayuda del Espíritu Santo para criar a nuestros hijos. Eso significa que arduamente debemos darnos nosotros al estudio de qué dice la palabra de Dios en esta área. Es decir, que no es algo fácil, no es algo que se va a dar automáticamente, no es algo que usted sabe hacer dentro de usted mismo. Es algo que usted debe ir y buscar cómo glorificar a Dios en esta área, en su vida. Y para eso necesita la palabra de Dios. Les voy a dar una oración primero, un enunciado. Que se explica por sí solo. Después vamos a ver cuál debe ser la meta en la crianza del creyente, o por lo menos la meta, la crianza de un padre creyente. Por lo menos la principal, no la única, pero probablemente la primordial. Y luego vamos a ver cómo logramos esa meta. Aquí les va el enunciado. Como nuestro Padre Celestial se relaciona con nosotros, sus hijos, así debemos nosotros relacionarnos con nuestros hijos. La repito. Como nuestro Padre Celestial se relaciona con nosotros, sus hijos, así debemos nosotros relacionarnos con nuestros hijos. ¿Sí ven cómo se explica solo? Yo tengo un Padre Celestial excelente, perfecto, que se relaciona conmigo, un ser imperfecto, no tan excelente. Y esa relación debe servirme a mí como modelo para que yo me relacione con mis hijos. Mirándolo a Él, imitándolo a Él, como leíamos en ese versículo 1 del capítulo 5, yo debo relacionarme con mis hijos. Vamos a volver a ese enunciado, pero quisiera primero ver cuál debe ser la meta, a qué estamos apuntando cuando estamos criando a nuestros hijos. Nuestra meta primordial entonces como padres creyentes es que nuestros hijos crezcan en amor a Dios y a los demás según crecen en su sumisión al señorío del Señor Jesucristo. Sí, yo sé que eso suena como bastante complicado. Espérate, dale un poquito para atrás, Daniel. ¿Cómo es que cuando yo estoy criando a mis hijos, eso es lo que yo quiero? Si usted está apuntando a algo menos, creo que hemos perdido el enfoque. Si usted está buscando levantar o criar un profesional que gane mucho dinero, no creo que esa debe ser la meta. ¿O quiénes están de acuerdo que eso es lo que usted debe estar haciendo como creyente? Levantar un profesional que gane mucho dinero. ¿Eso es lo que usted quiere? ¿Quiere usted un buen ciudadano? Nada más. ¿Eso es lo que usted quiere? ¿Verdad que no? Que cuando nosotros estamos criando hijos en la disciplina y amonestación del Señor, es para verles un día sometidos, sumisos al señorío de Cristo, viviendo para la gloria de Dios. Esa debe ser nuestra meta primordial. Todo lo otro puede tener su lugar en la vida de sus hijos, en la vida de mis hijos. Pero lo primordial es que crezcan en amor a Dios y a los demás, según crecen en su sumisión
al señorío de Cristo. Entonces debemos enfocarnos en ver a nuestros hijos amar a Dios, amar su palabra, que esa relación con Dios les haga amar a sus semejantes y después verles caminando en obediencia a la palabra de Dios. Ahora, algunos componentes de esa meta, porque obviamente la meta es bastante extensa, pero algunos de los componentes de esa meta. En primer lugar, procure conducir a sus hijos a una verdadera conversión al Señor Jesús. Esto es fundamental para todos los demás. Si usted no logra eso, y yo sé, todos nosotros predicamos el libre albedrío de la persona. Eso es parte de lo que Dios nos ha dado, y somos libres. Pero es nuestra responsabilidad como padres el guiar a nuestros hijos a una verdadera conversión. El no pensar que eso se va a dar automáticamente porque nosotros lo traigamos a la iglesia. Que eso se va a dar automáticamente porque son hijos de cristianos. Y nosotros lo hemos enseñado a seguir ciertas reglas. No. Es fundamental que yo tome una iniciativa consciente de predicar el Evangelio a mis hijos. Y una vez que de alguna forma ellos han hecho una decisión, no simplemente dar por sentado que porque nosotros un día le hablamos de que hay una persona muy buena llamada Jesucristo que debe abrirle su corazón, él haya dicho que sí, creer que ya se arregló todo. O un día le hablamos del infierno y como nadie quiere ir a un sitio así, él dijo, sí, yo no quiero ir para allá, y pensar que ahí se arregló todo. O hablarle de un sitio tan hermoso como el cielo y tú quieres ir para allá. No, asegurarnos de que nosotros vemos que ese niñito que un día dijo, Jesús es mi Salvador, es realmente uno que estará un día conmigo en el cielo porque Jesucristo le salvó. Luego nosotros debemos ayudar a nuestros hijos a crecer en piedad. ¿Qué queremos decir con eso? Ayudarle, darle oportunidades a que se enfoquen hacia Dios. Debemos enseñarles que ante quienes son responsables en primera instancia es ante Dios, no ante nosotros los padres. Sí, a Dios le encanta la obediencia, como nos encanta a nosotros, pero a quien primero el Hijo agrada, al obedecer a los padres es a Dios. Por eso la obediencia usted la debe poner como un sacrificio, que el niñito que vive en su casa, que no le gusta que lo manden, que no le gusta que le digan, vea que cuando él voluntariamente se somete a su autoridad, a quien agrada es a Dios. Por eso, o cuando usted logra eso, muchas de los problemas del hogar van a ir arreglándose. Usted no va a estar tan preocupado porque el niñito no está bajo su mirada. Porque usted sabe que aunque él esté fuera del control de su propio brazo, usted le enseñó que al obedecerlo a usted está honrando a Dios. Y el Dios que lo ve cuando usted lo está mirando, también lo ve cuando usted no lo está viendo. Y el niño va a ir creciendo con un desarrollo distinto a que simplemente la mano dura de papá y mamá que no los deja. Cuando el niño sea de suficiente edad, usted debe ayudarle a tener su propio devocional. Es decir, que vaya él mismo a la palabra, no tan solo lo que papá y mamá dicen, que dice la Biblia, sino que él mismo vaya y leyendo la Biblia se dé cuenta de que hay cosas que hay ahí
para que él o ella estén practicando. También usted debe ayudarle a desarrollar un carácter piadoso. Por eso hay que tomar bien en cuenta el asunto de la caída de Edén. Usted sabe que el niñito que está en su casa, que usted lo quiere tanto, o quizás está aquí, ojalá esté aquí, que usted quiere tanto, ese niñito, con Adán, usted sabía, ¿qué pasó con él? Cayó, se corrompió plenamente. Que si usted no hace algo con ese niño, y mire, usted, si tiene tiempo, chequee algo de la estadística acerca del crimen infantil. O sea, las cosas que llegan a hacer los niños hoy día son terribles. Ese potencial es mínimo. Si yo lo dejo por sí solo, si yo no hago algo para que la manifestación de la caída en su vida no salga a relucir, lo que yo voy a tener pronto es un criminal en mi casa. Usted tiene que estar consciente de eso. Su hijo no es un angelito. Su hijo es un ser humano capaz de la peor de las maldades. Y yo tengo que ayudarlo a moverse de eso natural, si creyó en Jesucristo, ahora a manifestar el carácter de Dios en su vida. Tengo que enseñarle por medio de la hospitalidad en mi casa cómo conducirse hacia los demás. Esto no lo ve. Debo yo promover oportunidades de servicio en mi casa hacia los demás. Mostrar bondad, compartir con otros, interactuar con otros. Enseñarle que las actitudes son importantes y no tan solo la conducta. Porque yo puedo tener a un niño sentado, callado, tranquilito, supuestamente, pero si su actitud es de rebeldía, no he logrado nada. Tercer lugar, o tercer componente que debemos tomar en cuenta, ya vimos conducirles a una conversión real, ayudarles a crecer en piedad. En tercer lugar, ayude a sus hijos a cultivar relaciones piadosas. Amar a nuestro prójimo comienza en casa y debemos mostrarle el amor bíblico a nuestros hijos. Deben aprender a resolver conflictos a la manera de Dios, no a la del mundo, que usualmente involucra puños. Nosotros en casa debemos ayudarle a resolver conflictos de la manera correcta. Debemos enseñarles a escoger amigos que no los arrastren tras el mundo. Debemos enseñarles a ministrar a sus amigos a través de la evangelización y, ¿por qué no?, del discipulado. Cuando vienen de la escuela, le pregunto a usted de vez en cuando, ¿le dijiste algo a algún amigo hoy del Señor Jesucristo? ¿Le invitaste por lo menos a venir a la escuela dominical? ¿A la escuela bíblica de verano? Eso debemos estar haciendo nosotros como padres. Número 4. Entrene a su hijo en las responsabilidades de la vida. Los niños deben estar aprendiendo las habilidades que le permitirán funcionar como adultos ahora. No pueden esperar a estar grandes para comenzar a tener responsabilidades. Hay que comenzar a dárselas ahora. Actividades domésticas como cocinar, limpiar, lavar, comprar las cosas de la casa, deben ser porque los niños estén ocupados. Mire, no había un niño dominicano hace no sé
no sé si todavía lo están haciendo, que tenía que ir a buscar agua. Y eso era parte de, mire, mi papá me hace cuenta, mire, que él tenía que ir en burro a buscar, como de 5 años, en burro solo a buscar agua al río, como responsabilidad de la casa, para toda la agua de la casa. Un niño de 5 años, mira, los niños de 5 años de nosotros hacemos de todo, ¿o no? Vamos, debemos entrenarlos para que sean adultos responsables ahora, dándoles la responsabilidad que necesitan tener en actividades normales de todos los días. Si no, vamos a tener problemas después. Debemos también enseñarles acerca de higiene, nutrición, descanso, ejercicio. Si no, ¿de quién lo van a aprender? Cuando ya sea demasiado tarde. A mí nunca me enseñaron esto en mi casa. Deben aprender a conducir un carro, cómo mantenerlo. Deben aprender cómo andar en el transporte público. Porque si no, se imaginan ustedes, ¿qué van a tener después ustedes como padres? Una persona no adaptada a la vida diaria. Y eso es difícil. Mientras más viejo yo me pongo, más difícil me será mantenerle ese estilo de vida a un hijo que yo no crié de la manera que. Y si hemos de levantar personas que agraden a Dios con sus vidas, cuando aún nosotros no estemos, tenemos que comenzar haciendo estas cosas que nos parecen simples, pero que se aprenden en casa. Deben también aprender a cuidar y a apreciar sus posesiones como dadas por Dios. Mire, si su hijo no aprende que aunque un pantalón, yo puedo hablar de los varones, un pantalón no cuesta gran cosa en un sentido, pero cuesta, que no vale que él, por descuido, los rompa, lo dañe. Y que después solamente venga porque hay que comprarle otro. Que ese pantalón es algo que fue dado, sí, a través de papá y mamá, pero que viene de Dios. Y que yo tengo que proteger lo que Dios nos da, porque es un regalo, es una bendición de Dios. Podríamos hablar mucho más de esto. Mira, hermano, yo sé que lo que acabamos de decir parece hasta abrumador, es mucho, pero ¿cómo lo podemos hacer? Con la ayuda de Dios. Ahora, ¿cómo lograr esa meta tan grande? Criar hijos para que después agraden a Dios. ¿Cómo lo logramos? Volviendo al enunciado que decíamos al principio. Como nuestro Padre Celestial se relaciona con nosotros sus hijos, así debemos nosotros relacionarnos con nuestros hijos. ¿Nos ama Dios a pesar de nuestras faltas y pecados? Por eso estamos aquí todavía sentados, porque Dios nos ama. Y todos nosotros tenemos faltas, tenemos debilidades, tenemos pecado. El amor de Dios no cambia hacia ninguno de nosotros por eso. Es más, la Biblia se encarga enfáticamente a decirnos que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos amó. Nosotros entonces debemos amar a nuestros hijos y a nuestras hijas sin retraer nuestro amor y afecto al ver sus deficiencias. Cuando un hijo desobedece, le dice usted, ya yo no te amo. Yo no veo esa actitud en Dios. Por lo tanto, yo no debo imitar eso si yo lo he visto en algún otro sitio. Oh, papá y mamá, así fue que me criaron. No. De Dios yo no aprendo eso. De Dios yo aprendo a amar siempre a mi hijo.
El amor no es algo para ser ganado. La buena conducta no gana el amor de mis hijos. Lo que yo tengo que estar haciendo es amándoles en primera instancia. Ahora, ¿corrige Dios con paciencia a sus hijos por su propio bien? ¿Hace Dios eso? Sí, Dios al hijo que ama, dice la palabra, ¿qué hace? Lo disciplina. Entonces, ¿qué tengo yo que copiarle ahí de Dios? Yo tengo que hacer lo mismo. Yo tengo que, por amor, porque ahí dice muy claro, Dios al hijo que ama, disciplina. No lo consiente, no le pasa todo por alto, sino que lo disciplina. Así mismo nosotros, porque amamos a nuestros hijos, debemos disciplinarlos. Veamos rápidamente algunas cosas que nos ayudarán a lograr esta meta. El ejemplo es la forma primaria para el entrenamiento de los hijos. Por eso, yo sé que nosotros no lo usamos, pero se imaginan un padre diciéndole al hijo, no fumes, con el cigarrillo en la boca. ¿Qué usted cree que va a pasar con ese niño? Va a ser un fumador. Esa es la realidad. No importa lo que tú digas, si tu ejemplo es otra cosa, tu hijo va a terminar haciendo eso, no lo que tú le dices. Hermanos, es igual con el creyente. El creyente, como padre, lo primero que tiene que presentar es un buen ejemplo. Por lo tanto, nuestras casas deben tener una atmósfera de gozo, de alegría, porque somos hijos de Dios. El hijo de Dios tiene razón de estar feliz. Mire, casi siempre que usted ve, que usted encuentra una descripción de un hijo de Dios, de una persona justa, usted encuentra la alegría o la bienaventuranza, la felicidad en la vida de esa persona. ¿O no? Salmo 1. Bienaventurado el varón. Y termina, todo lo que hace prosperará. Jesucristo en el Sermón del Monte, bienaventurado los que son hijos del reino, y dice que son de esa manera. Entonces, el creyente, en la atmósfera del hogar de cada uno de nosotros, debe ser el gozo, la felicidad, donde un niño que pueda tener problemas con amigos en la escuela, con aquello, enseñanzas a las que no está acostumbrado, llegue y lo primero que encuentra es refugio, felicidad, tranquilidad. Porque nosotros estamos modelando en casa lo que es ser cristiano, lo que es ser un creyente. Que sí, tenemos problemas como todo el mundo, pero los problemas no son dueños de nosotros. El que es dueño de nosotros es Jesús, el Salvador. Por eso, la manera que hablamos en nuestras casas debe ser controlada por el Espíritu Santo. Si dejamos que sea lo que a mí me gusta, mire, vamos a hablar de todo eso. Los niños ven eso. Y una cosa que los niños rechazan es la hipocresía. ¿Cómo es posible que yo venga aquí a la iglesia y a fulano, ¡ay, cuánto te quiere! Después cuando estoy en la casa, yo, tú viste a fulano. Y, mire, eso los niños lo agarran y dicen, mira, mi papá es un hipócrita. Y yo no quiero ser hipócrita. Y lo primero que yo digo que soy es cristiano. ¿Qué va a decir él? Yo no quiero ser cristiano, porque los cristianos son ¿qué? Hipócritas. Yo tengo entonces que modelar una vida de felicidad real, donde mi boca sea controlada, mi lengua, el Espíritu Santo tenga dominio sobre ella. No tengo esto aquí en las notas, pero iba a decir esto.
yo sé que a veces, y yo soy culpable de eso, pienso en mi casa primero, y en un sentido mi casa no representa a todos ustedes. Mis padres, desde antes de yo nacer, ya eran creyentes y siempre han estado juntos. Quizás ese no sea el caso en todos los que están acá, y entonces debemos decir algo acerca de esos hogares que no son así. Si usted es madre o padre soltero, usted debe estar haciendo lo mismo. No es una excepción el que usted no tenga un cónyuge para que en su casa lo que haya sea una atmósfera de gozo y de felicidad. No es excepción. Y eso de hablar bien se extiende también hacia esa persona que ya no está en ese hogar. Usted no debe dejar que el veneno que usted pueda sentir hacia esa persona, a quien envenene sea a su hijo. Usted hablando mal de esa persona. Usted tratando a esa persona que es la madre o el padre de ese niño, a quien ama y que algún día, aunque no esté en la vida de esa persona, ese niño querrá saber de él o de ella. Usted no debe estar tratando de, con su veneno, dañar a esa persona hablando mal de ella, pero a quien está en sí envenenando es al niño. Entonces, la atmósfera, aún de su hogar de soltero, debe, como madre soltera o padre soltero, debe también ser caracterizado por la felicidad y no por un mal hablar, que es nota de que no todo el mundo está contento, es señal de que no todo el mundo está contento cuando hablamos mal. Nos movemos a lo próximo. Dice, la gracia y el amor debe ser también característica de nuestras vidas. También debemos enseñar a nuestros hijos a respetarnos desde temprana edad por medio de la corrección y de la disciplina. En esto decimos tres cosas rápidas acerca de la disciplina. Porque lamentablemente no todos entendemos de la misma manera lo que queremos decir con disciplinar. Hablamos un poquito acerca de eso ayer. La disciplina es en sí las reglas a las que yo quiero que el niño con las que el niño se mueva. Ahora, la disciplina que yo quiero imponer a mi hijo o a mis hijos debe ser movida por el bien del niño, no por el egoísmo mío, no por mi enojo. ¿Se entiende? Cuando yo pienso en disciplinar a mi hijo, no debo pensar en simplemente lo que a mí me gusta, lo que a mí me complace, sino debo pensar en primera instancia en el bien del niño. Si yo dejo que ciertas actitudes pasen, porque no me molestan tanto, pero después van a ser dañinas para el niño, yo estoy siendo egoísta. No estoy pensando en el bien del niño, sino en mi comodidad. Yo veo eso mucho, y me perdonan las madres, en el asunto de las madres, muchas veces. El muchachito puede estar acabando con todo, pero mientras tanto no me rompa algo en la vidriera, todo está bien. O sea, si es otra cosa, no hay problema, pero si me rompió tal cosa, ahí viene el castigo. No debemos pensar así, debemos pensar en primera instancia si es provechoso para el niño que yo deje simplemente ciertas actitudes, ciertas cosas, y no nada más lo que a mí me molesta, lo que a mí me enoja. También la disciplina debe ser diligente. Mire lo que dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O sea, usted no puede esperar a que ya el niño no tenga remedio para tratar de arreglarlo. Usted tiene que hacerlo desde temprano. Me acuerdo de mi esposa con los muchachos.
nunca nos gustó, aun cuando no teníamos hijos, algo que veíamos en algunos padres. Un niño en la tienda, en el supermercado, le da con que él quiere tal cosa, y si no se la dan, toda la tienda va a saber que él no está contento. Mi esposa desde tempranito le dijo muy claro, les enseñó muy claro, que no es no. No importa dónde estemos, en la casa es no, afuera es no, y nada lo cambia. O sea, una vez se dijo que no, no importa lo que tú digas, es no. Y tú sabes que ese no no va a cambiar porque tú te tires al piso, porque... Y cualquier respuesta mía o nuestra, sea sí o no, debe ser aceptada de la misma manera. O sea, si tú vienes a pedirme permiso para ir a tal sitio con tus amigos y yo te digo no, yo no espero verte salir pataleando y tirando las cosas. Yo espero verte diciendo, ok, quizás la próxima vez me dejes así. Porque si yo te hubiese dicho sí, tú hubieses estado contento. ¿Qué hace la diferencia? No debe haber esa diferencia. Se supone que estás bajo mi autoridad y mi autoridad te dice esto o esto. Cualquiera de las dos debe ser respetada de la misma manera. ¿Sí o no? Y le decía que mi esposa le enseñó desde temprano. Creo que el más grande se le quiso tirar al piso una vez. Fue la última vez. Una sola vez. El asunto de quererse meter, no sé si ustedes lo hacen, quererse meter en la cama con papá y mamá, que no quería dormir en su cuna o donde le tocaba. No, que aquí es donde se duerme. Esta cama es de papá y mamá, la de ustedes está allá. Sí, podemos durar un rato aquí, pero a la hora de dormirnos, tú en la tuya y nosotros en la nuestra. Eso se enseñó una noche solamente. Al chiquito, igual el chiquito ya iba aprendiendo del otro, ¿verdad? Porque eso es usualmente lo que pasa. Al más grande, cuando llegó el tiempo de ya moverlo de, ¿cómo es que se llama? El bassinet. ¿Cómo le dicen? El catre, ¿verdad? Ese cosito que le ponen al lado ahí, ¿verdad? Llega el momento en que ya no cabían ahí. Tienen que moverlo a la cuna, pero la cuna no cabe en el cuarto de papá y mamá, tiene que estar en su propio, ¿verdad? El niño no está acostumbrado a estar afuera y se entiende eso perfectamente. O sea, la mamá no lo iba a castigar porque él no estuviera tan contento con quedarse en su cuna. ¿Sabe lo que hizo ella? Se quedó toda esa noche con él hasta que se acostumbrara a estar en su cuna, en su cuarto. Sí, el niñito se levantaba, lloraba, quería salirse, y como madre estuvo toda la noche esperando que él se ajustara a su cuna. Pero se le enseñó que su cuna es su cuna. Sí, yo me libré porque al otro día tenía que levantarme temprano para ir a trabajar. Yo me libré de la mayoría de los gritos porque el cuarto estaba sentado. Obviamente me quedé sin Raquel esa noche, pero le vino bien. Al chiquito fueron 2 noches porque ese era un poquito más testarudo. Pero igual aprendió que la cuna es el lugar donde él tenía que estar mientras que papá y mamá se quedaban en su habitación. Hermanos, nosotros tenemos que con diligencia y temprano disciplinar a nuestros hijos. Y por último en esto, debemos distinguir entre inmadurez y rebeldía. No es lo mismo ser un niño que ser un rebelde. Y nosotros tenemos que distinguir eso, porque si no, vamos a querer castigar niñez. Y la niñez no se castiga. La niñez es para celebrarla. La niñez es para que la pasen bien. La niñez es para disfrutar ese tiempo. Por eso no se castiga. Porque un niño corriendo un día deja caer unos lentes en un lago, no se le puede castigar por eso, ¿verdad que no? Eso es que niñez. Pero si los agarra
y los tira porque yo le dije algo, ahí merece castigo. Yo debo aprender a distinguir entre las dos cosas. Dos cosas más decimos y terminamos. Ya saliéndonos de la disciplina, el punto número 4 acerca de las cosas que nos ayudan a lograr la meta que dijimos al principio. Usted y yo debemos respetar a nuestros hijos como individuos. No son iguales a nadie, como no lo somos nosotros. Usted debe darse cuenta, en inglés dice como la vuelta que tiene el muchacho, cada individuo tiene su propia vuelta. Así nosotros también tenemos que darnos cuenta que si al mayor le gusta esto, no necesariamente al más pequeño le va a gustar. Yo tengo que entender eso y respetar su personalidad y no querer imponer a uno lo que trabajó con el otro. Mirarlo tranquilamente y saber cómo funciona y respetar esa individualidad. Por último, yo tengo que distinguir entre lo importante y lo secundario. Hermanos, nosotros debemos hacer eso, distinguir entre lo importante y lo secundario en la crianza de los hijos. ¿Qué es importante y qué es secundario? Obviamente eso tiene que ser hecho bajo la dirección del Espíritu Santo, no simplemente bajo mi criterio. Que el Señor nos bendiga.